Buenos días. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Siguiendo el curso de cómo desarrollar una exposición, vamos a hablar qué materiales se necesitan para llevarla a un buen término. Usted ha escogido un tema para su exposición. ¿Cómo lo desarrollará? Algunos tópicos parecen desarrollarse por sí mismos. La experiencia personal y las observaciones le proveerán abundancia de materiales utilizables. Otros tópicos son más difíciles de desarrollar porque no es fácil encontrar soporte original y concreto para ellos. Los materiales de la exposición constituyen el complejo fenómeno de nuestra educación política, social, física, científica, filosófica y religiosa. Su problema está en seleccionar y sacar a la luz los materiales pertinentes para el objetivo de su exposición. Hay técnicas para obtener estos materiales, y cuando usted ha desarrollado un tópico, automáticamente ha seleccionado la idea o ideas principales de su exposición. Su próxima tarea es encontrar el material que amplíe o explique estas ideas. 5 técnicas le ayudarán a encontrar este material: pensar, escuchar, las mismas experiencias y observaciones personales, hablar, incluyendo entrevistas, y leer, incluyendo tomar notas. Pensar. Capte bien el tópico mentalmente antes de empezar a leer. Los estudiantes a veces desconfían de sus propias ideas, pero las mejores en la exposición, como otras formas de educación, dependen de buena parte del ejercicio del pensamiento independiente. Su reflexión individual será el elemento más importante de su exposición. Su pensamiento irá en su trabajo, con el fin de mejorar la calidad de su contribución individual al tema. Debe adoptar modos de reflexión que lo capaciten para adquirir conceptos e ideas. Primero, pregúntese por qué la importancia del tema. ¿Por qué escogí ese tema? ¿Es oportuno, interesante y vale la pena hablar de él? Los escuchas saben algo acerca de él, y hasta qué punto seguirán y aceptarán mis ideas. Tales preguntas despertarán su pensamiento sistemático. Segundo, pregúntese, ¿qué significa este tema? Considere la clarificación de los términos e ideas, además de las definiciones específicas del diccionario. Una exposición entera puede a menudo desarrollarse como una explicación a la pregunta: ¿qué es retención en la fuente? Por ejemplo, las preguntas de definición y la búsqueda de interpretaciones confiables demuestran su alerta mental. Tercero, subdivida el tema y clasifique las subdivisiones. Catalogar ideas y datos no es una cosa fácil. Invita a hacerse preguntas acerca de relaciones económicas, sociales, políticas, físicas y otras. Ordenar ideas en categorías aguzará la conciencia para la división metódica y la estimulará para la explicación mental posterior. La experiencia en análisis y organización le proveerá de bases firmes para su exposición. Las exposiciones en que se explica cómo hacer algo o cómo trabajar algo, tipo informativo de exposición, se desarrollan por este método. Cuarto, ponga sus materiales ordenados en el tiempo. Sus tópicos tienen carácter
cronológico. Quinto, decida cuál es el problema y qué causas y efectos lo acompañan. Hágase preguntas concernientes a las causas y a los cursos de acción que se acomoden mejor al problema. Por ejemplo, si su tema se refiere a la delincuencia juvenil, el seguro social, la vigilancia del tráfico, la nacionalización de los buses de servicio público, usted intentará responder preguntas como las siguientes. Problema. ¿Qué pruebas tiene de la existencia de este problema? ¿Cuáles son las apariencias de hecho o de la situación? ¿Cuáles son las causas aparentes y las redes del problema? Solución. ¿Qué soluciones han propuesto quienes han tratado estos problemas? ¿Cuál es su idea acerca de lo que se debe hacer? ¿Qué programa específico o método ofrecería para una acción correctiva? ¿Qué tan practicables parecen sus respuestas? Escuchar. Escuchar como fuente de conocimiento es un arte olvidado. Mucho de lo que se escucha se pierde por falta de registro adecuado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos estamos mostrando así? Bueno, somos inmunes a lo que escuchamos, e indiferentes o apáticos, y perdemos así cosas valiosas. Veamos en qué consiste el método para aprender a escuchar. Primero, adopte una actitud receptiva hacia el expositor. Segundo, concéntrese. No haga caso de ruidos extraños. Haga notas mentales de lo que escucha y escríbalas si le es posible. Esté seguro de anotar lo más importante. Tercero, logre todas las ventajas posibles para escuchar bien. Siéntese en el centro o al frente del cuarto. Cuarto, mire directamente al expositor. Concéntrese en su cara y en su actividad física. Aunque sus movimientos sean inapropiados, a veces les ayudarían a clarificar las ideas. Quinto, obtenga el punto de vista del expositor. Para esto se requiere tener la mente abierta y controlar sus tendencias y entusiasmos. Sexto, ayúdele al expositor con su feedback. Séptimo, analice lo que diga el expositor y hágase preguntas para sí mismo. Experiencias y observaciones personales. Para muchos temas, usted debe confiar en sus observaciones y experiencias personales. Alguien decía que quien no habla, sino de lo que lee, nadie lo escucha. Si usted ha aprendido a escuchar inteligentemente, se beneficiará de las conversaciones, discusiones y entrevistas. Roosevelt y Churchill revisaban sus exposiciones después de horas de discusión con sus colegas. Otro método de acumular información es siendo un reportero. Es necesario tomar puntos de vista de aquellas personas que por su posición o conocimientos nos pueden enriquecer con materiales para la exposición. Lecturas. La lectura es una fuente muy extensa de materiales. En este campo es necesario observar. Eficiencia en la lectura. Cuando ha encontrado y seleccionado sus materiales de lectura, el problema es cómo asimilar los contenidos. ¿Cómo leer con eficiencia y creativamente? Acérquese a cada idea
y fuente con mente abierta. Sea objetivo. No desperdicie un artículo porque parece que tiene ideas que usted objeta o hechos que le parecen dudosos. Cuide su enfoque mental para garantizar equidad. Lea con un propósito. Tenga en cuenta cuál es su tópico y lo que usted piensa acerca de él. Recordando el propósito general de su exposición, será capaz de ver en perspectiva los detalles que está acumulando. Lea primero para obtener ideas generales. Para obtener los principios generales rápidamente, lea la introducción o índice y los resúmenes, si los hay. Luego lea para obtener detalles. Cuando lea, pregúntese de qué manera los hechos que encuentra cuadran dentro del esquema general. Lea por definiciones y significados. Preste atención a las diferencias de significado de palabras específicas según distintos autores. Esto es especialmente importante cuando usted lee en un campo en el cual no está familiarizado. Afirme su personalidad mientras lee. Relacione constantemente los argumentos e ideas que encuentra en las lecturas con su propia experiencia y conceptos básicos. Revise la fuente a la luz de sus propias actitudes. Esto es lo que Emerson llamaba lectura creativa. Es importante aprender a consultar en las bibliotecas. A falta de hábitos establecidos de consulta, asesórese de las guías de biblioteca para obtener los materiales apropiados. Prepare una bibliografía o lista de referencias y su lista debe incluir bibliografía importante sobre el tema, libros, revistas, periódicos, recortes, etc. Haga una lista sistemática de las referencias bibliográficas. Para esto, use tarjetas o tiras de papel de manera que los pueda clasificar sistemáticamente poniendo un ítem en cada tarjeta. Para los libros, incluya el nombre del autor, empezando por el apellido, el título exacto del libro, el número del volumen o número de edición. Si ha habido más de una, el nombre del editor y el lugar, fecha de la publicación, por ejemplo. Mod, F.L. Una historia de los periódicos americanos, 1885-1905, volumen, cuarto, Harvard University Press, Cambridge, más, 1957. Quedaría leyéndolo de esta manera. Mod F.L. Una historia de los periódicos americanos, 1885-1905, volumen cuarto, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1957. Toma de notas. La parte final en la colección de ideas y detalles para su exposición consiste en la toma de notas. Un procedimiento a seguir sería el siguiente. Primero, use una tarjeta virtual diseñada por usted. Segundo, intente siempre extraer lo fundamental de una idea o de un artículo. Tercero, ponga un hecho en cada tarjeta. Cuarto, identifique cada tarjeta en la parte superior de la pantalla con el tópico o división bajo la cual caen las frases o citas. Quinto, anoten en la parte inferior de la tarjeta la fuente exacta. Sea preciso y completo con la cita. Después apreciará la meticulosidad que usted ejerza en este trabajo. Sexto, cite con precisión, pero evite citas largas. Séptimo, principalmente anote hechos antes que opiniones generales. Octavo, escriba en forma legible.
en el caso del computador, escriba ya con correcciones. Organización y bosquejo. ¿Por qué no reunir todas sus ideas en un papel y darlas a su audiencia como salgan? Hay una respuesta precisa. La organización de sus ideas ayudará tanto a la audiencia como a usted. La estructura sistemática le dará sentido, selección, unidad, orden y énfasis en su exposición. Los escuchas gustan de la unidad de ideas y de modo sienten placer con la simetría porque representan economía en la atención y facilita la comprensión. Las ideas que se arreglan en un orden secuencial llevan al escuchar en forma paralela con un mínimo de distracción. Una estructura bien establecida da orden a su pensamiento en la preparación de su exposición. Facilita la memorización de ideas y le permite mayor fluidez en el hablar. Los pasos preliminares que usted debe dar antes de este libro para organizar su exposición y le dé cuerpo a sus exposiciones son las siguientes. Primero, seleccione y limite el tema. Segundo, analice las necesidades e intereses de su audiencia y de la situación. Tercero, defina su propósito. Y cuarto, defina una sentencia tópico que incorpore el propósito. Organización, introducción, desarrollo y conclusión. Si usted mantiene clara en su mente la sentencia tópico con relación a su audiencia, tendrá poca dificultad en organizar sus ideas en las divisiones instrumentales de instrucción, cuerpo, desarrollo y conclusión. Este método establece un paralelismo con los pasos que usted debe dar para llevar sus ideas al grupo. El propósito de la introducción es evocar la buena voluntad de la audiencia y generar interés en el tema. El conjunto de ideas que se van a mover constituyen el cuerpo principal. El esfuerzo final para consolidar estas impresiones constituye la conclusión. Estas sugerencias de organización se aplican tanto a una exposición breve como a una larga. ¿Son necesarias estas divisiones? Generalmente sí. Algunas buenas exposiciones no tienen una introducción claramente definida. Un parágrafo o sumario general es acostumbrado para evitar la impresión de que la exposición es una historia sin desenlace. Por tanto, es recomendable observar la estructura que tenemos en mente. Organización de la introducción. La longitud, contenido y efecto general de la introducción dependen de su intención específica y del tiempo disponible que desea obtener. En muchos casos, usted espera por lo menos 3 resultados. Primero, establecer buena voluntad entre usted y su audiencia. Segundo, mostrar los antecedentes del tema. Tercero, aclarar cuál es el tema y su propósito. Su trabajo inicial es obtener atención y buena voluntad de parte de su audiencia, bien la tenga enfrente o en forma remota, ya sea en audioconferencia, un programa televisivo o de persona a persona. Al empezar, ella estaría muy curiosa acerca de usted y de su tópico, y ellos, su público, de igual manera. Pero puede acontecer que estén indiferentes o aún prevenidos. Primero, puede empezar con una referencia personal. Ejemplo: señor vicepresidente, miembro del Congreso,
es un placer retornar al lugar de donde uno procede. Ustedes se encuentran entre mis más viejos amigos y esta casa es mi más vieja casa. Segundo, usted puede empezar con una narración directa. Ejemplo, ayer, diciembre 7, 1948. Fecha que perdurará por la infamia. Los Estados Unidos fueron educados en forma repentina y deliberada por las fuerzas navales y aéreas del Imperio del Japón. Eso es una buena introducción cuando vamos a hablar de historia. Tercero, puede empezar con una cita. Quiero preguntar primero, ¿qué es un libro? Milton nos responde, un buen libro es la preciosa sangre vital de un espíritu maestro, embalsamado y atesorado por una existencia más allá de la vida. Cuarto, puede emplear el humor. La costumbre de que el presidente de la universidad hable en estas ocasiones me recuerda la historia de un colega que en una conversación con los jóvenes alumnos dijo: ¿ustedes me han oído hablar alguna vez? Francamente, señor, le respondió un alumno, yo nunca oí que hiciera algo diferente. Continuaré tratando de evitar esa reputación y siento particular agrado de tener la oportunidad de hablar seriamente a ustedes al iniciar su carrera universitaria. Quinto, puede empezar refiriéndose a la importancia de la ocasión y al interés inmediato del tema. Sexto, puede empezar mostrando agradecimiento por la ocasión y la organización o personas cuyos auspicios le permiten hablar. Explique el tema. Debe mostrar la importancia inmediata del tema, explicar su significado y algo de sus antecedentes. Si el tema es, por ejemplo, la necesidad de extender el seguro social, usted debe definir qué es seguro social. Hay que establecer su propósito central y una enumeración de los puntos que usted probará. A menudo se acostumbrará a presentar el propósito, sentencia y los principales puntos de desarrollo en forma de preguntas. Al organizar el cuerpo de su exposición, usted debe tratar los problemas de seleccionar sus materiales, dividirlos y desarrollar las divisiones y subdivisiones correspondientes. Los métodos más comunes de desarrollo incluyen: primero, la cronología; segundo, el topográfico; tercero, definiciones; cuarto, clasificación; quinto, orden lógico; sexto, solución de problemas; séptimo, indirecto o psicológico; y octavo, periodístico. Una exposición corta usará preferiblemente uno de esos métodos, una más larga combinación varía. Hablemos de ese método cronológico. Se sigue un desarrollo de calendario. La secuencia en el tiempo es un tratamiento fácil de entender y seguir. Cuando estamos empleando otro método para preparar los temas de la exposición, las subdivisiones pueden seguir el orden cronológico. El método topográfico o de orden espacial
Parte del material se puede arreglar de acuerdo con las relaciones espaciales, de lo más cercano a lo más remoto, de este a oeste, de abajo a arriba. Método conceptual o de definición. Cuando la idea central de una exposición está representada por un término, el método conceptual es apropiado. Por ejemplo, ¿qué es una universidad? ¿En qué consiste el método científico? Las definiciones son a menudo necesarias en la introducción. Son también el método más importante del soporte para el cuerpo de la exposición. Las definiciones pueden ser lógicas o de otra forma. Si son ilógicas, no debemos de componer esa canción. Si son lógicas, pues deben establecer la clase general a la cual pertenece el tema y destacar las diferencias entre este miembro y otro de la misma clase. Si se habla, por ejemplo, de arbitramiento de industrias básicas, se debe difundir el sentido desde la definición de industrias básicas. Lo mismo que diferenciar arbitrariamente esos conocimientos o esa mediación y negociación colectiva. Cuarto, la clasificación. La organización por clasificar ofrece numerosas organizaciones posibles del material. Es un método similar al usado por los botánicos y los zoólogos. Por ejemplo, los monopolios pueden clasificarse como sociales o naturales, públicos, privados, absolutos o parciales, locales o nacionales. Las ideas y aspectos de los problemas pueden ser clasificados como sociales, políticos, educativos, físicos, económicos, militares, religiosos, logísticos o filosóficos. Muchas otras categorías, tales como literaturas, estéticas y lingüística, pueden aparecer. Ejemplos en el uso de clasificaciones. El tema, mi papel como profesor. Sentencia, propósito. Mi plan es enseñar habilidades de comunicación. Puntos principales. Primero, las habilidades de comunicación son un curso importante. Segundo, estoy muy bien preparado para dictar el curso. Tercero, el salario será satisfactorio. Cuarto, esta carrera me proporcionará satisfacción al ayudar a los estudiantes profesionales, social y culturalmente. Quinto, método lógico. Causa y efecto. Para desarrollar un tema por este método, presente las causas y los resultados de un hecho, situación o condición. Organizar material de esta manera es muy difícil, pero el método se usa en las exposiciones argumentativas, de discusión o persuasivas. Sexto, método de solución de problema. Este método implica examen y definición de un problema, prueba de hipótesis concernientes a la solución, descubrimiento de la solución que se ajusta mejor a los hechos y lógica de la situación. Séptimo, método indirecto o psicológico. Este método de organización se usa cuando se trata un problema hacia el cual la actitud de la audiencia es desconocida u hostil. Cuando usted habla en tales situaciones, gasta buena parte de la primera división de la exposición tratando los hechos u opiniones no controvertibles, a los que su audiencia acepta. Usted quiere con esto probar el clima y el temperamento de sus escuchas, de manera que pueda luego presentar sus ideas de la manera más apta para ganar su apoyo. Método periodístico. Es el opuesto al psicológico. En este estilo, la primera acotación establece el centro de su idea.
Cada punto importante será tratado brevemente en orden de importancia. Después los detalles de cada punto se desarrollarán de acuerdo con el tiempo disponible. Algunos principios de organización. Después que usted haya desarrollado el cuerpo de su exposición, de acuerdo con los métodos descritos, siga las instrucciones generales de la siguiente manera. Primero, cuide de que los materiales estén unificados. Revise sobre cuáles puntos se debe insistir en vista del tiempo limitado y el interés de la audiencia. Segundo, arregle los puntos en el orden más apropiado. Tercero, dé a los puntos más importantes la posición y el espacio apropiado. Organización de la conclusión. En la conclusión debe resumir lo que ha dicho. Esta recapitulación debe ser en un lenguaje ligeramente diferente. Haga su conclusión corta y consistente en estilo y contenido con el resto de su exposición. No permita que su exposición termine en forma indecisa o abrupta. Gaste al menos un cuarto del tiempo planeado para su conclusión, pero no agregue una perorata. Bosquejo de la exposición. ¿Por qué hacer un bosquejo? ¿De qué manera ayuda la planeación a preparar una exposición? Un bosquejo lo capacita para ver su caso como una unidad, para averiguar el grado en el cual su exposición tiene sentido, para captar las divisiones mayores y menores de su análisis, para evaluar el orden de sus temas, para determinar la importancia relativa de sus ideas, para calibrar con más cuidado la longitud de su exposición, para revisar sus definiciones, para inspeccionar las ilustraciones, hechos específicos y anécdotas. Un bosquejo es un diseño que le ayuda a asimilar más fácilmente las ideas en su exposición. Hecho en forma apropiada, su bosquejo lo capacitará para hacer una mejor exposición. ¿Cómo hacer un buen bosquejo? Le sugerimos que aplique principios y reglas estándar. Las sugerencias que vamos a darle pueden ser modificadas o completadas para evitar sus necesidades y aún para servir a ellas. Las reglas que se den aquí son aquellas que los expositores han seguido consistentemente. Primero, establezca claramente el título, tema y la sentencia o propósito. Ejemplo del título: Exposición para todos. Tema: la necesidad de que la exposición sea un curso para el bachillerato. La sentencia: propósito. El propósito de la exposición es convencer y persuadir a esta audiencia de la necesidad de más entrenamiento en exposición en las escuelas secundarias. Segundo, organice su bosquejo en 3 partes: introducción, cuerpo y conclusión. Tercero, sus frases completas para las ideas principales y los subpuntos. Cuarto, haga que cada frase contenga una idea solamente. Ejemplo no tan bueno. Primero, necesitamos una mejor regulación de tráfico como un medio para salvar vidas y acelerar el tráfico. Ejemplo mejorado: necesitamos una mejor regulación de tráfico. A. Mejor control del tráfico que salva vidas. Este es un subtema. B. Mejor control del tráfico acelerará el tráfico. Otra buena alternativa. Por lo general, use lenguaje impersonal. Es preferible en el bosquejo omitir el continuo uso del yo y otras palabras que sugieren lenguaje emocional
para llamar la atención. Demos este ejemplo no tan bueno. La polución del agua es un problema serio en mi comunidad. A. Usted y yo no dudamos entender qué constituye un impedimento para nadar y otra recreación. B. ¿No está al tanto usted de que mata la vida silvestre y los peces? Ejemplo mejorado. La polución del agua es un serio problema en mi comunidad. A. Ha sido un impedimento para nadar y otra recreación. B. Ha acabado con la vida silvestre y los peces. Sexto, use símbolo e indentaciones adecuadas. Se acostumbran los siguientes símbolos. Primero, números romanos para el videobin, para encabezados principales. A mayúscula o letras mayúsculas para los subtítulos o encabezamientos principales. 1. Números arábigos para encabezamiento subordinado. Letra minúscula como la A para pequeñas divisiones. Séptimo. Ordinariamente, cada división tiene menos 2 encabezamientos. La lógica pide cada división y produce al menos 2 partes. Pero ocasionalmente puede desatender este requerimiento. Se omite la sección B después de la A y se asumirá que usted no la considera importante para su propósito inmediato. En tales casos, espere que algunos observadores critiquen su bosquejo por omisiones de esta clase. Octavo, emplee pocos encabezamientos principales. Asegúrese que sus encabezamientos sean consistentes con su sentencia propósito. Siga el principio de división y agrupe un número de tema bajo pocos encabezamientos. Unos 10 o 12 puntos de su bosquejo pueden ser reagrupados bajo 2 o 3 divisiones lógicas principales. Noveno, cuide que cada subtema desarrolle lógicamente el tema bajo el cual se encuentra. Décimo, incluya de su introducción las etapas necesarias para el desarrollo del tema. Usualmente se incluye la situación que origina la exposición y otras observaciones para integrar el expositor y el tema con la audiencia y la ocasión. B. Una explicación de términos. C. Enunciado de la sentencia a propósito, a menudo en forma de pregunta. D. Un enunciado de la división que usted se propone desarrollar. En su conclusión, incluya un sumario o haga uso de otro sistema para reforzar o aplicar las ideas provenientes y previamente desarrolladas. En el cuerpo principal del bosquejo, incluya los detalles de amplificación, ejemplo, ilustraciones, comparaciones, hechos y datos, autoridades y detalles similares. Las conclusiones. La investigación de consumidores ayuda al comprador a decidir sobre su compra. A. No tiene ánimo de lucro. No tiene asociación de negocios. B. Usa métodos científicos para descubrir la calidad de los productos. Y así tú vas diciendo exactamente cuáles son las conclusiones.
Adaptación a la audiencia y a la vocación. Come into my world and relax your body. Los varios tipos de exposición son las herramientas. La naturaleza humana es la sustancia sobre la cual trabajamos. ¿Qué es la adaptación a la audiencia? Aristóteles observaba que la exposición resulta de la interacción del expositor, el tema y el auditorio. La audiencia determina el propósito y el efecto total de la exposición. Su audiencia es muy importante. Su efectividad dependerá no solamente de lo que usted dice, sino del punto en el cual sus escuchas pueden identificarse con usted y su mensaje. Su problema de exposición es de adaptación. Su ajuste con los seres humanos que usted está tratando de informar, entretener, inspirar o mover a la acción. Pero esto no quiere decir que usted deba renunciar a su personalidad para conformarse a lo que piensa que la audiencia espera de usted. Si usted es práctico, tendrá en cuenta las ideas, los prejuicios, la comprensión y los demás hechos conocidos acerca de aquellas personas con quienes trata. Su trabajo es entender a esa gente. ¿Cómo encontrar la llave para esas mentes? Trata de predecir cómo reaccionará al tema sobre la base de sus propias experiencias e inclinaciones. Asumir la existencia de un hombre estadísticamente promedio y dirige sus palabras a él. Intenta llegar a su auditorio siendo lógico y objetivo. Si la comunicación ha de ser algo más que tiro al blanco en la oscuridad, debemos analizar nuestra audiencia y adaptar los métodos y materiales de acuerdo a nuestros hallazgos. ¿Cómo hacemos esto? George Campbell, en su filosofía de la retórica, establece que los escuchas deben ser considerados desde dos puntos de vista, como hombres en general y como estos hombres en particular. El estudio de la audiencia en general. ¿Cuáles son las características universales de los seres humanos? Heredamos ciertas características fisiológicas y habilidades que nos identifican con el reino animal. Tenemos necesidades e impulsos biológicos. Aprendemos vías convencionales para satisfacer esas necesidades. Tenemos muchas sensaciones, sentimientos, emociones y reacciones cognitivas. Y adquirimos hábitos, algunos buenos y otros malos. Desarrollamos procesos mentales complicados, memoria, pensamiento, lenguaje, curiosidad, imaginación, juicio, conocimiento y, si somos afortunados, tal vez un poco de sabiduría. Desarrollamos gustos, preferencias, intereses, amigos, trabajo y descanso. Maduramos, aceptamos responsabilidades, cooperamos y ejercemos algunas libertades. Desarrollamos la atención, orgullo y sentido de valores, y nos damos cuenta de la dignidad del hombre. Experimentamos visión y relaciones. Creamos arte y belleza para nuestro deleite. Buscamos sobrevivir, pero también contribuir al bien común y a la mejora de nuestro mundo. Nuestro mundo es ordenado, y como máquinas humanas nos gusta así, porque nos hacen capaces de llevar nuestras vidas en una economía de energía. Resistimos cambios o estímulos que crean discordia en nuestra vida, pero buscamos variedad dentro de esta unidad. Nada ocurre de una vez, sino poco a poco. En un momento nos preocupa un aspecto de nuestra vida, luego otro. Mientras todos los hombres hagan muchas de estas cosas, cada uno es un individuo. En nuestra cultura
valoramos tanto la comodidad como la individualidad. Diferencia y conflicto crean tensión y lucha dentro de nosotros mismos o entre nosotros y los demás. La disonancia no es placentera, ya que buscamos manera de lograr y retornar a un estado de memoria. Este es el hombre en general, a quien nosotros le hablamos en persona de nuestras familias o amigos, así como de extraños, personas a quienes hablamos individualmente o en grupos. ¿Cómo vamos a sistematizar nuestra aproximación al problema de adaptación a tal audiencia? Sería bueno considerar como primera etapa lo que queremos decir por audiencia. La palabra audiencia generalmente se refiere a gente reunida para escuchar un mensaje. Si el mensaje es también gráfico, debe verlo en parte, pero la gente no es necesariamente una audiencia. Audiencia es una especie de comportamiento humano peculiar a la gente que recibe comunicaciones. Una audiencia no es una reunión de gente. Nosotros no tenemos una verdadera situación de audiencia a menos que los receptores de la comunicación quieran escuchar un mensaje, sean capaces de recibirlo, cooperan para interpretarlo con la máxima precisión y realimenten sus respuestas de alguna manera al comunicador. El estudio de la audiencia específica, ya que hemos identificado la audiencia como una clase de comportamiento de comunicación humana. Nuestro sistema de análisis de audiencia se centra primeramente sobre variables en comunicación. Tal vez la más importante variable en comunicación es la variable en propósitos de la comunicación y sus efectos sobre los escuchas. Esto es importante porque la comunicación se usa para producir cambios en las dimensiones del comportamiento. Proponemos llamar estas dimensiones las dimensiones primarias de respuesta de la audiencia. Dimensiones primarias. El tamaño de la audiencia. El tamaño de la audiencia es una dimensión importante porque la magnitud de la respuesta depende de cierta forma del número de personas involucradas. Si usted sabe algo que su audiencia no conoce y lo comparte con ella, no pierde por eso algo de la vida. Tal vez al expresarla, clarifique su propio pensamiento y extienda su dominio del tema, sea que este o esto fuere cierto o no. Usted ha multiplicado de una manera la cantidad total de esta información para lograr un producto igual al tamaño de su audiencia. El significado de este concepto es propaganda y es un producto que debe ser obvio. Explica por qué las organizaciones de investigación de consumo se muestran tan interesadas en la medida del tamaño de la audiencia. Los intereses de la audiencia. El primer paso en la adaptación a los intereses de la audiencia es lograr la atención de los escuchas. La gente atiende a lo que le interesa, a menos que podamos lograr la atención. El mensaje no llega a primera base. Los intereses de la gente en general y de los individuos en particular varían grandemente de tiempo en tiempo, pero mucha gente mantiene intereses bastante estables por largos y larguísimos periodos de tiempo. Los intereses de la audiencia tenemos que tenerlos en cuenta. El conocimiento de la audiencia, la gente difiere de la cantidad de conocimientos que posee. Si usted quiere extender su conocimiento, necesita hacer algunas estimaciones acerca de cuánto sabe la gente. Por lo tanto, usted necesita relacionar lo nuevo y desconocido con lo conocido. Una combinación a fondo requiere abarcar una amplia gama de conocimientos y algunos escuchas aprenderán mucho, pero mucho más que otros. Usted querrá, sobre todo, ahorrar tiempo y mantener interés, no extendiéndose en aquellos aspectos del tema ya bien conocidos por su audiencia. Usted deberá preguntarse, ¿qué experiencia ha tenido mi audiencia
con este tema? ¿Estará alerta a nueva información? ¿Cómo seleccionaré el material para extender el rango de entendimiento de mis escuchas? Lo que cree la audiencia. ¿Cuál es la actitud de los escuchas hacia el tema? ¿Qué prejuicios, políticas, religiosos, económicos, estéticos o sociales es posible que tengan? Sus afiliaciones de grupo, necesidades y deseos determinan sus prejuicios. A menudo las audiencias se clasificarán en relación a su tema en una de las siguientes maneras. Puede estar interesados en conocer más cerca de él, y si el tópico es controvertido, recibirán muy bien el soporte adicional que usted les proporciona a sus convicciones. Puede mostrarse indiferente al tema, o neutros si se propone solicitar su decisión. Puede mostrarse opuesto al tema si les parece aburrido o si es objetable o contrario a sus creencias o intereses. Su trabajo será muy difícil si sus escuchas están visiblemente aburridos. Usted intentará emplear ideas y detalles que los sacudan de su letargo y crear curiosidad y expectativa. ¿Qué pasa si para empezar la mayor parte se opone a su tópico? Empezará con ideas que acepten y poco a poco los llevará al campo de las conclusiones más críticas. El nivel de actividad de su audiencia. Hágase estas preguntas en relación a sus oyentes. ¿Han realizado actos similares en el pasado? ¿Tienen los recursos, inclusive el conocimiento y la habilidad para realizar lo que usted les pide? ¿Sabe de algunas reservas o dudas que pueden aparecer antes de que usted pueda obtener la respuesta deseada? ¿Puede darles adecuadas razones para la acción? Terminando ya esta audioconferencia sobre todos esos temas de exposición y cómo exponer y cómo enfrentar a una audiencia, y viendo estas dimensiones primarias, recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto no necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. En YouTube encuentran todas estas publicaciones que se les enviará a través del correo, y ustedes, estudiantes, vayan allá, que hay muchas temáticas y hay mucho conocimiento para compartir. Muchas gracias.